Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor, el único que reina, eres tú, mi Jesús. Él eres mi anhelo, eres mi anhelo, mi pasión, tú eres mi deseo, oh Señor, el único que reina, eres tú, mi Jesús, Rey glorioso, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey
pasión, eres mi deseo, oh Señor, el único que reina, eres tú, mi Jesús, eres nuestro anhelo. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor, el único que reina, eres tú, mi Jesús. Qué bueno que el Señor nos ha bendecido con diferentes miembros en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y con lo que Él les ha dado. Ahorita veía eso, el asistente Carlos nos bendice con lo que Dios le ha dado, Nati, Samuel, y así cada uno dentro del cuerpo somos útiles. Me gozo por eso. Muy bien, mis hermanos. Vayamos a las Escrituras, a Juan capítulo 9, verso 37. Hoy vamos a ver la fe revelada. Eso que el Señor nos ha estado mostrando para vivirlo, hoy lo vamos a ver de una manera que nos quede totalmente claro. La fe revelada. Juan 9:30. Bueno, en el capítulo 9 nos habla que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, ¿sí? Y menciona, voy a leerles el verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ojo con lo que sigue. Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor lo sana. Era un hombre que ya tenía cierta edad, un hombre adulto, el cual era conocido porque había nacido ciego. El asunto era, ya en el verso 13 en adelante, aparecen los fariseos, los religiosos, los que andaban así como nada más fiscalizando a la gente. Y entonces el ciego se le abren los ojos, es sanado, y se dan cuenta, y como saben, un milagro notorio, el alboroto, se enteran los fariseos y se lo llevan a ellos. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Y la religiosidad, los argumentos, la ceguera, todo lo que lleva a eso, los llevó a ponerse en una actitud que les era para ellos más importante cuidar el día, que ver las expresiones de Dios. Por eso es que la religiosidad estorba. Y Jesús les dijo que el Señor era más grande que el día. Y les decía, el día fue hecho para el Señor, no el Señor para el día. Le hago así porque el Señor no se iba a someter al día. Pero no lo entendían porque estaban ciegos por sus argumentos, por la religiosidad, porque cuando uno se pone en esa actitud se cierra. Y Jesús les decía, no, es más importante el Señor que guardar el día. No lo entendieron. Entonces le llevan al hombre que había sido sano, y el hombre, ellos le dicen, a ver, cuéntanos, ¿quién te sanó? ¿O cómo es que recibiste la vista?
Entonces el hombre les dijo, me puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Porque Jesús le puso lodo y le dijo, ve y lávate. O sea, obedeció. Entonces algunos de los fariseos en el verso 16 decían, este hombre no procede de Dios, o sea, Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y ya se imaginan, aquí dice, y había disensión entre ellos, o sea, un relajo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos y el que te dijo que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjense hasta dónde llegaba la situación de no creer. Llamaron a los padres del hombre y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues es que ve ahora? Y les aseguro que esas preguntas no eran así suaves, han de haber tenido una actitud intimidante, ¿verdad? Porque no aceptaban que Jesús manifestara el poder de Dios. Pero igual eso no limitó jamás a Jesús. Verso 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Pero chequen esto. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por eso les digo que la forma en que los interrogaron o cómo les estaban preguntando no era una forma amable ni suave, era intimidante. Y sabemos que la crueldad era algo que caracterizaba esa época, ¿verdad? Entonces, dice aquí, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Al ciego lo expulsan, ahorita vamos a ver, al que había sido ciego. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. El hombre tenía como 40 años. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y miren lo que responde. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, y esa es la realidad. No querían oír, pero me impresiona cómo responde este hombre. Porque, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres un discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ellos se creían lo máximo con eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Se imaginan la arrogancia? ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. Pero chequen esto. Aquí es el punto. Oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que en él crea?
Le dijo pues Jesús. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Sí? Qué impresionante ver el entendimiento de este hombre, del hombre que había sido ciego de nacimiento. Qué impresionante y qué importante es que nosotros seamos gente entendida de Dios. Vemos el caso de este hombre, cómo Dios en su misericordia, ¿verdad?, lo sana. Pero el entendimiento que el hombre tiene en relación a cuando lo interrogan, no dijo ninguna mentira. Lo que él decía era lo que había vivido, su experiencia, lo que había experimentado. Y eso lo llenó de fuerza, de fe, que no les temió al sistema, a los fariseos, que él sabía lo que le podía ocasionar el que les llevara la contra, a lo que ellos querían oír. Pero él estaba diciendo lo que había vivido. La gente, algunas personas son libres de creer en lo que quieran, pero no significa, como nos decía el apóstol, que ellos estén correctos. Yo puedo decirles, a mí Dios me libertó. Y aunque ellos digan, no, pues eso no es posible, bueno, eso dicen ellos, pero a mí, que lo viví, que lo experimenté, nadie me va a quitar eso, que Dios a mí me hizo libre. Imagínense el hombre que había sido ciego de nacimiento y que ahora ve, toma tal fuerza, tal confianza en que fue Dios, en que fue el enviado de Dios el que lo sanó. Aunque le dijera quien le dijera, y les aseguro que aunque lo hubieran encarcelado y matado a golpes, él no iba a cambiar de opinión, porque estaba viviendo su realidad. Y el Señor en este tiempo nos está hablando de la fe revelada, o sea, de la fe real. Revelado es algo que estuvo oculto por un tiempo, pero que llega el momento en que se expresa, en que se manifiesta, en que ya es visible. En Marcos capítulo 1 comienza a hablarnos que desde que Jesús aparece, comienza a decir, arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos, como dicen en algunos evangelios, se ha acercado. O sea, Dios mismo, a través de Jesucristo, se hace presente. ¿Sí? Se hace visible. Lo que antes era lejano, lo que antes era inalcanzable, ahora se hace visible, se hace alcanzable para el que cree. Juan 1 nos habla de ello. Para el que cree. Entonces, este hombre ciego de nacimiento cree y él lo sana. Y vemos la interrogación que le hacen no en una ocasión, sino en varias ocasiones los fariseos, al llegar al punto que este hombre le dice, yo no sé lo que es lo que ustedes quieran oír, pero a mí me sanó. Y un pecador no puede hacer tal obra, pero les dice algo maravilloso. Nunca se ha oído decir, desde Moisés hasta este tiempo, que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento, y eso es verdad. Nunca se había visto, le voy a decir, a Dios mismo ahí sanando, porque no había venido. ¿Sí? Por eso es que eso es grandioso. Y les dice, a ver, ustedes que conocen la ley, conocen lo que hasta ese momento tenían de las escrituras, eran expertos en eso, a ver, díganme, ¿en dónde se ha visto esto? Y dice, y a un pecador Dios no lo oye. Entonces les estaba diciendo, entonces, este Jesús no es pecador. Y pues aquellos
se enojaron y lo expulsaron. Porque él les estaba diciendo, si ustedes leen el verso 34, él les estaba diciendo, que verso 33 y 34 les dice, si Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y acaso no fue lo que Jesús decía, que él no podía hacer nada por sí mismo? Era Dios mismo revelado, encarnado, materializado a través de Jesucristo. Y lo extraordinario es que cuando lo expulsaron, no crean que se fue llorando, no les rogó, pues ya se fue. Pero Jesús oyó todo eso y lo llama. Y le dice, ¿crees tú? No le dijo así bajita la mano en Dios, no le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Miren cómo él se revela, porque ese es su deseo, su voluntad. Le dijo, pues al que estás viendo, el que habla contigo, él es. ¿Sí? No le dijo, ay, pues es el que está en el cielo. No le echó ningún cuento, ninguna fantasía. Le dijo, el que está hablando contigo, él es. Ese es el punto de la realidad de Dios. De que no es fantasía, de que no es misticismo, de que hay cientos, oye, sí, la piel chinita, y que ya mira, se me pararon los pelos. Les voy a decir y se van a reír, con todo respeto. Hasta cuando tenemos ganas de hacer pipí, que nos estamos aguantando, se nos paran los pelos. Bueno, a mí, y creo que a varios. ¿Sí o no? Cuando tenemos retorcijones por diarrea, uy, se nos pone la piel chinita. O sea, ¿qué les doy a entender con eso? Que no nos dejemos llevar por el emocionalismo. No solamente porque es la presencia de Dios y se me pone chinita la piel. Se me pone chinita también con eso que les acabo de decir. Pipí, popó. O sea, no es eso. Tiene que ver, por supuesto, que nuestro cuerpo tenga esas expresiones hablando de emociones. Pero no tenemos que estar así, miren, como los fariseos religiosos. A fuerzas tiene que ser así, porque si no, no es Dios. No, aquí vemos a Dios real. El apóstol nos ha estado hablando del ejemplo de Abraham y de cómo hablaba Dios con Adán, también así natural. Y como natural estoy hablando de normal según nosotros a lo que estamos viendo, ¿verdad? Así como personas. Entonces le dice, yo soy. No flotó Jesús, no se transfiguró, no se le puso el aura esa que según así le llamamos. No. Entonces derribemos todos esos argumentos místicos, religiosos, que lo único que hacen es impedir a uno, cuando tiene esas ideas, y sentirnos como que a mí no me habla. Si es que es su voluntad hablarnos. Estamos en el tiempo de la expresión real y verdadera de una fe revelada. El ciego no quedó así, miren, que nada más se le abrió un ojo. Como cuando nacen los perros, a veces se les va abriendo un ojo y el otro lo tienen todavía pegado. ¿Se han fijado los que tenemos perritos? No, a él se le abrieron bien los ojos. Y veía claro. No, Jesús hizo así como que el milagro medio. No, lo hizo bien como todo lo que él hace. ¿Por qué digo eso? Porque en ocasiones nos hemos amoldado a una idea errónea de lo que es realmente la fe que nos muestra la Escritura y que nos modela nuestro Señor Jesucristo. Porque en ocasiones estamos tan amolados en todos los sentidos, pero nos preguntan, ¿cómo estás, Alejandra? Y Alejandra contesta, bendecida, prosperada y en victoria. Se oye bien, porque es una frase religiosa, pero si nosotros vemos a Alejandra no está ni bendecida porque no se le ve que esté bien, ni prosperada porque no tiene ni siquiera una tortilla.
y en victoria pues menos. Pero ella dice eso. Y con eso ella se siente bien porque declaró algo bonito. No es que no se trata solo de declaraciones. ¿Verdad que el ciego no dijo, estoy contento porque se me abrió un ojo, estoy bendecido? No, él no dijo ni bendecido, ni prosperado, ni en victoria. Él solo dijo quién lo había sanado. Y se notaba que ya estaba libre, bendecido, victorioso. Se le notaba, no lo decía. ¿Cuántas veces nuestras disque declaraciones de fe son mentira? Y nos llevan a un conformismo, a vivir un diseño diferente a la realidad de nuestro Dios. Fíjense lo que nos dice Hebreos 12:2. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. La escritura nos dice aquí en Hebreos 12:2 lo siguiente. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿quién es la fe? Si es el autor y consumador de la fe, no sé cómo lo llaman otras versiones, significa que Él es la fe. O sea, la fe es Él, está viva, es real, es verdadera. Cuando el Señor nos habla y nos marca en este tiempo, ya dejemos al ciego, dejemos todos los demás casos que ya fueron. Lo que ahorita diseñó Él, determinó Él y nos marca es que debemos de vivir, por supuesto con una mente renovada, con un espíritu de Dios como es, entendidos, y el tiempo es de vivir esta fe revelada, esa relación con Dios, así como vemos que se expresa real, verdadero, y creerlo. Tiene que ver con creerle al Señor. La gente cree en muchas cosas, pero aquí no se trata de tener fe nada más, no, se trata de tener la fe, la certeza, la seguridad en Dios, no en otras cosas. Hay gente que dice, no hombre, yo tengo fe en fulanito de tal, hablando de las imágenes de los ídolos. Y soy de hueso colorado, dice. O sea, que se mueren en la raya prácticamente. Nuestra fe, la fe que tenemos debe de estar en el Hijo de Dios, porque Él es la fe que tiene diseño, la fe real. Entonces la fe es real, porque es Jesucristo, ¿sí? Y me dice, puestos los ojos en Él, en Jesucristo. Yo tengo que tener esa relación con Él y se expresa en mi forma de vivir. Por eso es que no debo de dudar si aquello va a pasar. No, si es Él está aquí conmigo. Y este tiempo debe también de ser un tiempo en que por relación, no por imaginación, sino real, así como es Él, nosotros vivamos de esa manera, en comunicación con Él, en relación con Él, como les repito, no fantasiosa. Ejemplos se nos ha mostrado tanto en la Escritura y ahorita que el apóstol nos ha estado enseñando lo que el Señor requiere para nosotros en este tiempo. Entonces nos dice, la fe revelada es Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Nati o Samuel, ¿qué versión tienen? Nada más esa parte primera donde dice que Jesús es el autor y consumador. Yo tengo la Message. Fuerte, Sam, porque Dice, luego no se escucha. Mantén los ojos puestos en Jesús, que comenzó y terminó esta carrera en la que nos encontramos. Mantén los ojos ¿en dónde? En Jesús. No está hablando de ideas, de historias, no.
en Jesús, porque Él es real y verdadero, no hay otro. Al ciego, cuando le dice que si creía en Él, Él le dijo, pero ¿quién es, Señor? Pudiera decirles, no le conozco. Y Jesús se revela, ¿verdad que no le hizo así como que algo misterioso? Ay, pues mira, no le echó ningún rollo de que es fulanito que vive aquí, que no. Le dijo, con el que hablas, yo soy. Él es, le dijo, ¿verdad? ¿Qué versión, Nati? Sí, Por favor. es la amplificada. Nati va a leer la amplificada. Apartando la mirada de todo lo que nos distraiga y poniendo la mirada en Jesús, que es el autor y perfeccionador de la fe. ¿Qué tal? Dice, aparta tu mirada de todo lo que te distraiga. O sea, si tú crees en otras cosas, pero si no es Jesucristo, eso te distrae, aparta tu mirada de eso. ¿Sí? Usted puede decir, es que yo no tengo fe, o cómo tener fe. Hoy les voy a decir, como le dijo Jesús al ciego. Jesús es la fe, en Él crean, en Él manténgase firme, en Él hay que ver, en Él hay que vivir. Ahora entendemos más, lo que dice la Escritura, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, porque es real, porque Él es la fe. Entonces siempre me ha encantado lo que pasó con este hombre, con el ciego, el que era ciego de nacimiento. Cómo este hombre creyó en Jesús, cómo este hombre fue sano, cómo este hombre se pudo mantener ante la situación que lo estaban oprimiendo. Incluso que sus padres pudiera decirles por miedo, le dejaron solo. A él pregúntenle, porque dice que le tenían miedo a los fariseos. Y eso a él no lo afectó. Cuando nosotros entendemos, vivimos la realidad de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. O sea, ya no hay cabida para que uno se ande compadeciéndose, de todo se siente. No, porque si en Él vivimos, estamos llenos, plenos de Él. Esa es la realidad del reino de Dios. Porque la fe revelada es vivir expresando esa realidad de Dios. No que, sí, yo creo por fe. No, es realidad. O sea, es el tiempo de mostrarlo. O sea, eso nos debe de llevar a transformarnos. No significa que no vamos a pasar, por eso dice la Escritura, leves tribulaciones. O sea, habla leve de un tiempo. ¿Y qué significa? Que terminada la tribulación tenemos que salir victoriosos, expresando, viendo en todo ese proceso y terminando glorificando a Dios. No que terminamos como la imagen errónea que antes teníamos, ¿verdad? De aquel soldadito que habla de la armadura. Y la imagen que expresa es una imagen incorrecta. Porque está el soldado así, parchado de las tundas, como le fue en la batalla. Eso es lo que expresa. Con la espada, pero no se ve victorioso. Por eso les digo, eso no es correcto. Aunque en algún tiempo, ¡ay, qué bonita imagen! Pero no, el mensaje no era el correcto. Entonces la gente, cuando está en una leve tribulación o en una situación, ¿verdad?, de momentánea de enfermedad o algo, su actitud es así, decaída, triste, aunque diga, sí, yo sé que Dios me va a ayudar. Sí, pero expresando nuestra realidad, esto va a pasar. Y eso es lo que nos modeló Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Su realidad, la realidad del Padre, ¿sí? En todo lo que hacía. Y les repito, lo que en ocasiones les digo, Jesús no traía aquí, así en las manos, los costales, las bolsas de dinero. Pero nunca le hizo falta nada.
para alimentar a multitudes, para pagar impuestos, para lo que se requiriera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo y lo expresó, se hizo visible. En Gálatas 3, 24 y 25, esta escritura es maravillosa. Y miremos lo que dice, por favor. Gálatas 3, 24 y 25. Yo le voy a leer en la Reina Valera. Y mis hermanos aquí nos la van a leer en otras versiones que tienen. Dice así. Pero antes, bueno, desde el 23 vamos a leer, ¿sí? 23, 24 y 25. Dice esta versión. Pero antes de que viniese la fe, fíjense, de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos. ¿Checaron eso? Yo sé que los que hemos estado nutriéndonos de lo que Dios nos está hablando, de la fe revelada, lo entendemos. Pero antes de que viniese la fe, se los voy a leer así. Pero antes de que viniese Cristo, estábamos guardados, confinados, como dice aquí, bajo la ley. Bajo lo que había hasta ese momento antes de Cristo. ¿Sí? La ley no fue mala. La ley fue, como dice aquí, nuestro maestro, nuestro ayo, para mostrarnos cómo vivir rectamente y llevarnos a Cristo. Pero pues no pudo la ley. Por eso menciona aquí, a fin de que fuésemos perfeccionados por Cristo, por la fe. Pero venida la fe, pero venido Cristo, pues, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo un tutor, ya no estamos bajo un cuidador, porque ahora Cristo es nuestro todo. Nos va a ampliar esto las siguientes versiones. Nati, ¿qué versión vas a leer? La Fuerte, TPT. Nati. Nati va a leer TPT. Sí. Entonces, ahora que se dio a conocer la revelación de la fe para la salvación, la ley era un carcelero. Nos mantenía como prisioneros bajo la llave hasta que la fe que estaba destinada a ser revelada nos hiciera libre. La ley fue nuestro guardián hasta que Cristo vino para que fuéramos salvos por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guardián de la ley. ¿Qué tal? ¿No les da gusto eso? A mí me goza porque venido Cristo, ya no estamos bajo ningún guardián. Ya no necesitamos, les voy a decir así, ningún freno que te esté diciendo no hagas esto, no hagas aquello. Sino que venida la realidad de Dios, ya viendo al Dios mismo revelado, expresándonos su amor y mostrándonos el estilo de vida y dándonos su naturaleza. Ahora ya no es por imposición o por miedo de que me castiguen que yo voy a hacer las cosas, sino ahora las voy a hacer por naturaleza, porque Él está en mí. Por eso es que Cristo es superior a todo. Es la fe revelada, es Dios mismo revelándose, mostrándonos el camino, la verdad
y la vida. O sea, cómo se debe de vivir. O sea, esto es para gozarnos, para vivirlo y vivir en esa plenitud y ya no estar bajo ninguna cárcel, como menciona esa versión TPT, ¿es, Nati? TPT. Ajá. No, ya no estamos en ese tiempo. Este es el tiempo de Dios, señalado por Dios, que nos toca vivir, expresar y manifestar la fe revelada. O sea, Cristo manifestándose, sí, a través de nosotros, pero también en mi relación con Él, haciendo que se exprese toda la realidad de Dios. No fantasías, ni tener esa idea, algún día por fe, no, es que es real, es para allá. Amén. ¿Qué versión nos vas a leer, Sam? Es la versión contemporánea. Dice, la ley nos controlaba y nos mantenía bajo su poder hasta que llegase el momento en el que tuviéramos fe. De hecho, la ley era nuestra maestra. Se suponía que nos enseñaría hasta que tuviéramos fe y fuéramos aceptables para Dios. Pero una vez que una persona ha aprendido a tener fe, ya no necesitamos tener la ley como maestro. Así es. Fíjense. Ahorita se me viene un ejemplo. Voy a poner este ejemplo como que si esto fuera la ley. Yo soy la nana de un niño, lo estoy cuidando. Y entonces le digo al niño, no toques eso, porque da toques. ¿Verdad que eso le dice uno a los bebés? Porque quieren tocar todo. Y andamos vigilándolo, porque es niño, porque es inmaduro. Y no, eso no se toca, niño, está caliente. Ahí yo lo estoy haciendo de nana, de ayo, ¿sí? De la ley. Pero cuando ese niño crece, cuando ya se hace adulto, cuando ya es un joven, la ley, la nana queda obsoleta. ¿Ya? ¿Cómo creen que se va a ver que a estas alturas yo le diga al niño del cual fui su nana, le diga, niño, bebé, desde ahí, bebé, mi bebé de 20, de 25, de 50 años, bebé, no toques ahí porque está caliente? No, eso ya no es. Entonces viene la fe, viene la realidad, viene el Señor, viene lo máximo y se expresa. ¿Sí? Viene la madurez, viene la realidad que te dice, debes de vivir así. Y le dice al hombre que había sido ciego, al que sanó, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Y él le dice, yo soy con el que hablas. Y fue transformado, por supuesto. Pero otro caso fue el de la mujer samaritana, ¿se recuerda? Vamos a Juan, al capítulo 4, versículo 25 y 26. Jesús habla con la mujer samaritana y vemos que también a ella le revela, ¿sí?, la realidad de lo que él era. A nosotros se nos ha sido revelada la realidad de Dios. Si el hombre es ciego, miren cómo fue transformado, y la mujer samaritana, vemos lo que provocó la realidad, la fe revelada, la fe real, la fe manifiesta, no una aparición de nada de vez en cuando, que por ahí hay gente que anhela ver un ángel. ¿Cómo para qué? ¿Nada más para decir que lo viste? Ay, no, es que un ángel está con Dios, pues tú también debes estar así, con Dios. Y luego lo quieren tener ahí según el sistema, que para la buena suerte, para que me guarde. Él ya determinó que a sus ángeles mandará cerca de ti. Cuando un ángel es de Dios, jamás nunca va a permitir que uno le adore, y mucho menos que uno le pida. Que le pida como que si el ángel fuera Dios, jamás. Ese es un error. Entonces la gente quiere un ángel, no. Aquí vemos que Jesús se le
revela a la mujer samaritana real así, sin misticismos. Y dice la Escritura, ahí en Juan capítulo 4, versículo 25, comienza a hablar con ella, ¿verdad? Y estaban hablando de la adoración. Y le dice, mas la hora viene desde el 23 y le dice cuando los verdaderos adoradores, desde el verso 23, pero ya en el 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. O sea, ella ya empezó a ver. Fíjense, el entendimiento, por eso es tan importante que el entendimiento no esté entenebrecido. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y miren lo que Jesús le responde. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Acaso hay algo místico ahí? Ella sabía que el Mesías era el Hijo de Dios, que vendría del cielo, pues. Pero qué tremenda revelación en el aspecto de que ella no vio una nube, no oyó truenos, todas esas fantasías que de algún lado la gente se sacó, ¿no? Ella le dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y todos sabían que ese es el Hijo de Dios. Y cuando Él venga, nos revelará todas las cosas. Y Jesús le dijo, es que ya vino. Yo soy el que habla contigo. Y miren cómo fue transformada esa mujer. Ella estaba hablando, ¿verdad que no con un fantasma? No, cero eso, realidad. El Señor, y ese es el punto, tenemos que entender que Dios es real y si Él quiere hablar con nosotros así, de esta forma, lo hará. Pero tenemos que estar entendidos. Es su voluntad, hablarnos a todos. Nos habla por la Escritura, claro. Pero si Él se quiere materializar, Él lo puede hacer. Es Señor. Y no es para que nosotros nos creamos así como que a mí se me apareció y me habla. No, sino es algo católico o de otra forma mística. Ay, que aquí se le apareció fulanita y aunque sea el diablo esa persona, uy, aquí la ponen porque se le apareció la imagen. No, este es estilo de vida, esta es una relación. Así debe de ser nuestra relación para este tiempo. ¿Verdad que aquí la mujer samaritana no fue al pueblo diciendo, se me apareció, adórenme, adórenme? No, esa fue y evangelizó, dijo lo que había acontecido y los llevó a Él. Es que la realidad de la fe revelada, que es Cristo Jesús en nosotros, es para eso, para llevarnos al Padre, para expresar la gloria de Dios en nuestra vida, para materializar el reino de Dios, porque Dios es real. Y es para que la gente también crea que Jesucristo es el Señor. Pero los primeros que tenemos que creer y vivir y entender este tiempo de la fe revelada, de la realidad de Dios, somos nosotros. Y no conformarnos a este siglo, y no conformarnos en que ni modo, así me tocó vivir. No, expresarlo a Él. Tenemos que expresarlo a Él. No nos conformemos con otra cosa diferente, porque sería un evangelio diferente. Es momento de sacudirnos eso y no amoldarnos. Porque eso no expresa la gloria de Dios, la realidad de Dios. Entonces, en las Escrituras vamos a ver que a muchos Él les dijo así claramente, yo soy. Se les reveló tal cual. En este tiempo, Él se nos revela tal como Él es. Imagínense, a los de las Escrituras no les tocó vivir y experimentar esta realidad de la genética de Dios en nosotros tan clara como nos la ha revelado. Entonces, ¿qué debemos de evidenciar con toda esta revelación del Señor que nos ha dado? Su gloria.
En Juan capítulo 6, versículo 20, nos habla de un acontecimiento acerca de cuando Jesús anda sobre el mar. Era de noche y estaban en la barca, estaban cruzando el mar, iban hacia Capernaum y menciona que al ser de noche estaba oscuro. Jesús no había venido con ellos. Y obviamente en ese momento el mar estaba con un gran viento, se levantaban las olas y pues el asunto estaba así fuerte, ¿verdad? Ya estaban adentro y de repente vieron a Jesús. Miren que andaba sobre el mar. Ellos lo vieron, dice aquí la escritura, que se acercaba a la barca. No, hombre, y comenzaron a gritar porque tuvieron miedo. Pero ellos gritaban una irrealidad, algo que el mundo les había enseñado. Empezaron a gritar, ¡es un fantasma! Y Jesús les dijo, ¡hey, no! Yo soy, no teman. ¿Qué tiene que ver esto con la fe revelada? Pues revelándoles que era Dios. Que ese Jesús que andaba con ellos ahí, digo ese Jesús por hablar de una persona, era Dios. Les estaba evidenciando al caminar sobre el mar que Él era el Señor de la naturaleza, lo que nos ha revelado a nosotros que Él es. Y que Él como persona o como Dios, como fe revelada, se materializa. O sea, Dios nos está hablando porque eso quiere que vivamos. Que no nos asustemos si Él aquí se materializa y nos habla. Y no estamos locos, pero tenemos que estar ubicados. Nada de ponerle, como dicen por ahí, crema a nuestros tacos y decir y que era unos colores que había alrededor de Jesús. No. No es así la fe revelada. Y sí, yo oía, por aquí miren, oía un cántico como nunca lo he oído. No, es real. Si en otro tiempo la gente oyó eso, quién sabe, pero a nosotros este tiempo señalado por Dios nos está hablando de su realidad. Recordemos que por eso nos habla de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Porque lo que es del espíritu, espíritu es. Y está hablando del espíritu de Dios, por supuesto. Entonces, al estar llenos del espíritu, vamos a discernir, vamos a ver lo que Él es. Y llenos del espíritu, también hemos aprendido que no es solamente hablar lenguas. Jesús eso le dijo a Nicodemo, ahí en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, donde le dice, ¿verdad? Ahí a Nicodemo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? En el verso 6 le dice Nicodemo, la realidad es esta, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dijo, hey, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Esa es la realidad. No se maravillen con que oigan por ahí que alguien dijo, yo vi a Jesús aquí que se me apareció. No, que eso no nos mueva. Esa es la realidad, pero no de vez en cuando. ¿Ya? Es estilo de vida. Es que si necesitamos la expresión de Dios, se exprese. ¿A poco fue algo místico cuando le dijeron, hey, como persona, usted tiene que pagar impuestos? Jesús no dijo, a ver, ahorita, abracadabra, ¡pum!, que aparezca el dinero. Le dijo a Pedro, ve y sácalo.
Fue y lo sacó y pagó y listo. Expresó la gloria de Dios, la materializó. Fe revelada y venida la fe. Ya vino, es Cristo. Por eso es que venido Cristo, ahora nos toca a nosotros, los que estamos en este tiempo, revelarlo. Revelarlo así como Él reveló al Padre. Él era el que tenía que estar entendido, ubicado, manifestarlo. Amén. Haciendo la obra del Padre sin nada que lo estorbara. Por eso nos habla, puestos los ojos en Jesús. No nos permitamos distraernos con otra cosa. Si necesito un milagro, pues recíbalo. Pero recibirlo al estilo de lo que el Señor nos ha estado hablando. Al estilo del reino de Dios. Recíbalo. Si me siento triste, vacío, pues llenémonos de Él. El que tenga sed, beba de Él. Si estoy viendo que aquel necesita ser libre y sanado, pues expresemos esa gloria de Dios que está en nosotros. Para eso es la realidad. Para hacer cumplir lo que el Señor nos ha dado para este tiempo. Su gloria, que lo vean, llevar a la gente a Cristo, movilizarnos en su expresión. Amén. Entonces, la fe revelada es Cristo Jesús a través de nosotros. Es tener esa relación con Él así. Mucho mejor que cuando hablamos con una persona, voy a decirlo. Y no tenemos que hacer nada místico para que la gente me tenga aquí. Dios me habló. Es que nos debe de hablar. O sea, ¿cómo les voy a decir que no hay nada como que, ay, ¿a poco? Y reverenciar porque Dios habla con Él así. No, es que esa es la voluntad de Dios para todos. Ya no nos permitamos distraernos con esas cosas, sino miremos la realidad de Dios. Amén. Muy bien, pues que el Señor les bendiga, nos llene y sigamos nutriéndonos, pero expresando, fuertes, viviendo la realidad de Dios, expresando la realidad de Dios. Les amamos mucho, les bendecimos, un fuerte abrazo y nos vemos tanto en los grupos de comunión familiar de discipulado como el día domingo. El Señor ha hablado, ya es tiempo de congregarnos presencialmente, oigamos su voz y hagamos como el Señor manda. No se amolde a otra cosa. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos y nos vemos en nuestras transmisiones en línea. Hasta la próxima.